Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 3, tercer día ya de la primera semana del tiempo de Adviento. A nuestro encuentro viene Isaías, capítulo 11 del 1 al 10. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor de Dios. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Y así continúa la palabra del Señor. Isaías, como siempre, Isaías que nos acompaña en este tiempo de Adviento, de preparación y también de todo este tiempo de Navidad. Dale, preparen el corazón, entiendan que en la medida en que ustedes abren el corazón, abren los ojos, su propia vida, evidentemente que van a tener un país, una familia, una iglesia, una sociedad que camine según los valores y los criterios del Evangelio. Y eso significa la realización y la planificación del hombre. Y por eso nos está diciendo que el Señor nos promete, estos son los dones del Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría. En la sabiduría. O por anduya deja y ñande, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? Y dice ñande. Tú te responde solamente de nuestra sabiduría. El espíritu de la inteligencia, queridos amigos, el espíritu de la inteligencia siempre nos habla de esa capacidad que tenemos para discernir. Y este es el espíritu que necesitamos todos. En el sentido común. Ya se sabe y por a mí a la ñande mongacuata. Pero cuando nos damos cuenta de aquellos elementos que simplemente nos llevan a la corrupción del hombre, al egoísmo, a vivir alejados de Dios, eso no es palabra del Señor. En este tiempo de Adviento, que nos acompañe y que nos dé la fuerza para que su Espíritu actúe en nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.